Buenas tardes con todos y todas. Bienvenidos a este espacio, sobre todo para poder hablar acerca de los relatos que podrán ser adaptados en la quinta edición del concurso de narrativa gráfica. El concurso nacional de narrativa gráfica organizado por la Liga Peruana, las alianzas francesas de Lima en el Perú, la Embajada de Francia en el Perú y el Ministerio de Cultura. Este año el concurso ha optado por adaptar 4 relatos muy importantes y que tienen relación con el agua. Juan el Oso, el Amaru, la Puragua y dentro de ello también está el mito de Nailam. Para ello, el día de hoy vamos a contar con la presencia de Janet Tsukasaka. Ella es bachiller en literatura por la Universidad Nacional Federico Villarreal, integra el área de investigación y curaduría de Casa de la Literatura Peruana. Dentro de ello ha realizado diversas curadurías de las exposiciones temporales en nuestra institución. Forma del equipo, parte del equipo de investigadores de la exposición permanente de literatura peruana. El día de hoy va a compartir con nosotros unos comentarios o vamos a charlar acerca de Juan el Oso y el Amaru. Y es ahí donde tendríamos que empezar. Janet, cuéntanos un poco acerca de quién es para ti Juan Oso. ¿Qué tal? En principio, muchas gracias por la invitación una vez más. Y nada, me parece, bueno, Juan Oso es una figura bien importante, es decir, dentro de la tradición oral andina. Sin embargo, su presencia, digamos, no se remite solamente al área andina, ¿no? En Perú, quiero decir, también hemos relatos orales sobre este personaje en Chile, en Ecuador, incluso en España, en México también, ¿no? Y bueno, a grandes decir que Juan Oso es un personaje que es hijo de un oso y una pastora, generalmente, ¿no? En los más conocidos. Y bueno, tiene este hijo de un oso. Bueno, en algunas versiones, hay alguna versión en general en donde más bien es hijo de osa y un pastor, ¿no? En donde el oso va, secuestra a una pastora, la lleva a su cueva, y bueno, producto de la convivencia entre ambos nace este personaje Juan Oso, que es mitad oso y mitad humano, ¿no? Entonces, a lo largo de la historia vamos a conocer en las distintas versiones de relatos orales que se han recogido como distintas aventuras que va teniendo este personaje, ¿no? En un primer momento está este personaje intentando, digamos, salvar a su madre del aparente secuestro que ha vivido a causa del oso. Y bueno, y en salvar a su madre termina asesinando a su padre, ¿no? Luego con ello huye junto con su madre y buscan, digamos, incluirse o formar parte de la comunidad de la madre. Sin embargo, este proceso es bien complejo porque recordemos que Juan Oso es mitad animal, ¿no? Entonces, esto hace que la madre, en un afán de querer evitar a su hijo, termine haciendo que un cura del pueblo lo adopte. Y bueno, un cura que además tiene muchos recursos, pero bueno, el cura nuevamente también fracasa en su intento de insertar a Juan Oso. Y en ese afán, bueno, y este fracaso tiene que ver con múltiples ocasiones en donde el cura manda a Juan Oso, joven adolescente, a que digamos, a que cumpla misiones en las que el cura espera que Juan Oso muera, pero sin embargo Juan Oso siempre sale victorioso, ¿no? Entonces allí hay como varios momentos, hay un enfrentamiento en un campanario, luego está su aventura de camino al monte, donde regresa, digamos, victorioso también, y bueno, y cumple una misión final que es precisamente enfrentarse a un condenado. La figura del condenado también es muy recurrente dentro de la tradición oral andina, pero bueno, Juan Oso también se enfrenta con un condenado y es en este enfrentamiento, digamos, donde Juan Oso también termina por entender que todo este tiempo buscaron deshacer de él por un lado. También es un enfrentamiento del que va a salir victorioso en distintos modos, ¿no? En principio porque vence al condenado, el condenado le deja, digamos, una recompensa, y por otro lado porque a partir de este momento logra insertarse en la comunidad, ¿no? O en todo caso en la comunidad del condenado donde estaba este condenado, ¿no?
Ahora, igual es bien interesante allí observar los distintos modos en que termina el relato, ¿no? A mí particularmente una versión que me parecía bien fascinante es una donde él termina, esta versión que también, ¿no? Es donde él termina este enfrentamiento, luego el pueblo está celebrando, generando una fiesta alrededor de su figura y alrededor de la desaparición del condenado. Y bueno, Juan Oso se une a la celebración y se queda observando como el altar de una iglesia, ¿no? Y así de la nada salta hacia el altar y se convierte en la figura de Jesucristo, ¿no? Esa particularmente es de mis versiones más, de las que más resaltan. Igual hay otras también. Hay una incluso donde termina viviendo más bien en Palacio de Gobierno, que es una versión de San Martín, si no me equivoco. Eso podría decir a grandes rasgos de Juan Oso. Claro, hay diferentes versiones donde se muestra a Juan Oso, ¿no? Creo que hay incluso una versión. Uy, Ronnie, no te escucho. Sí, te mencionaba que hay diferentes versiones donde se puede apreciar a Juan Oso, pero ahí cuéntanos, Janet, ¿cómo tú describirías físicamente a Juan Oso? Bueno, en principio yo remitiendo un poco a los relatos de tradición oral, algo que es recurrente, que se afirma siempre, es que, aunque no se dice de manera directa, pero que queda implícito, es que es un personaje joven, adolescente en realidad, es chiquillo, no se da, bueno, cuando tiene esta aventura con el cura que lo manda a, a, a tocar la campana, por ejemplo, que hay un momento en que eso pasa, regresa como muy inocente, diciendo, padrino, vi unos mosquitos que estaban molestándome y los tuve que empujar y bueno, ya está, regresé, ¿no? Entonces, es chiquillo, ¿no? Podría decirse que tiene 14, 15 años. Yo siento que es un relato que también representa como esta inserción del adolescente a la vida adulta, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado, bueno, lo que se dice en las tradiciones generalmente es que es mitad oso y mitad humano. Creo que una figura bien interesante allí para representar a Juan Oso y que quizás con la que podría ser puente y que digamos son una parte de la otra es esta figura del Pablucha, que es parte de uno de los personajes que participan en la peregrinación al Coyuriti, ¿no? Precisamente tengo un documento que te compartí, que quizás podemos mirar allí algunas imágenes que fui sumando sobre Pablucha. Bueno, el Pablucha, un poco para los que no tienen una idea, es bueno, este personaje que es parte de la peregrinación del Coyuriti, que digamos representa esta figura de Juan Oso, ¿no? Está todo vestido de lana, se puede decirse, es una especie de oso con una máscara y además carga dentro de su vestimenta un pequeño osito, que en una de las versiones precisamente de Juan Oso se conoce que Pablucha, bueno, que Juan Oso en su enfrentamiento con el condenado, previamente lleva un muñequito de que su padrino le ha regalado, ¿no? Entonces, al no poder, digamos, vencer o al sentirse cansado, lo que hace es animar, está pasando el tren por aquí, la historia de casa con el tren. Bueno, creo que ya se escucha, ¿no? Al no poder enfrentar, digamos, vencerle solo al condenado, lo que hace es animar con su soplo de aire al muñeco. Entonces, cuando Juan Oso descansa, es este muñeco quien se enfrenta con el condenado, ¿no? Entonces, más o menos, digamos, dentro de la fiesta esta del Coyuriti, de la peregrinación, hay como múltiples referencias de imágenes de este Juan Oso, ¿no? Un ser con pelos, digamos, con cierta contextura humana, se podría decir. Ahí hay algunas fotos que tomó José María Arguedas de los Pabluchas también en alguna fiesta que asistió. Eh, Ahora, esta imagen justo que llegué acá me hizo recordar algo que me pareció bien bacán, y es que esta figura del Pablucha aparece en distintos momentos, no es parte de la peregrinación, pero
Bueno, está la adaptación de Adiós Ayacucho, donde el personaje Alfonso Canepa, eh, digamos, vuelve a la vida, no vuelve a la vida de revivir, sino como su cuerpo se anima para reclamar, digamos, sus huesos a partir de esta figura del Pablucha, ¿no? Posee a un Pablucha. Entonces allí en sus movimientos, ahí me pareció como una de las representaciones más interesantes de este Pablucha y Juan Oso, se podría decir, para vincular ambas figuras, porque logra insertar, bueno, quien trabajó el personaje, Augusto Casafranca, logra insertar ese espíritu de adolescente, de joven, de travieso, de inquieto también incluso, ¿no? El movimiento con su cuerpo, bueno, la vestimenta misma, pero incluso su forma de comunicarse, ¿no? Creo que ahí puede encontrar una referencia bien interesante para llegar a una imagen del Pablucha. Ahora, otro referente quizás donde se puede encontrar, y bueno, algo que decía al inicio, ahorita me acabo de acordar de eso, es que este personaje aparece no solo acá en Perú, ¿no? Aparece en España, en México, y en México, por ejemplo, hay algunos, en México, no, en España sobre todo hay grabados del siglo XV, siglo XVI, XVII incluso, donde se hace una representación también de este Juan Oso, ¿no? Que es como un personaje que es, pero tiene a nivel de comportamiento físico, este, una cercanía más con el humano, ¿no? Esto no sé si ahí ayudó con la representación de Juan Oso, pero bueno, algunas ideas Claro, salen. no, no, es muy interesante esta actualidad, ¿no? Cómo ya también ha sido eh, digamos, construido una identidad de Juan O, ¿no? En diferentes momentos y diferentes espacios, digámoslo así, ¿no? De nuestra cosmovisión. Y justo, estás hablando acerca de las representaciones, ¿no? Mencionabas bueno, la imagen más común, lo que tenemos es la peregrinación de Cuyurriti con el Ukuko, pero no sé si nos podrías comentar también estas representaciones que se dan en lo audiovisual. Hay creo una película, Cuculí, que fue producida, incluso creo que fue una de las primeras películas en quechua. No sé si quieras hacer una relación acerca de ello, de estas representaciones que también ha tenido Juan Meloso. Eso es lo interesante de este personaje, que ha aparecido, digamos, bueno, es parte, nace de la tradición oral, pero que se ha insertado, bueno, en los rituales, pero también en producciones culturales más contemporáneas, ¿no? Bueno, Cuculí me parece que es de la década de los 60, aprox, ¿no? Y como tú dices, es la primera película quechua en realidad hecha acá en Perú, ¿no? Y allí hay un personaje que es el que secuestra, ¿no? A Cuculi, si no me equivoco, igual no la recuerdo tanto, la vi hace mucho tiempo, pero que precisamente es este Pablucha, ¿no? Allí, por ejemplo, hay, me parece que podría haber un referente interesante para acercarnos, digamos, a la dinámica a las dinámicas corporales de este personaje. Igual para mí, como te decía, de las más interesantes por la cercanía a nivel de edad, creo yo. Bueno, quizás Casafranca no lo pensó así, pero en Adiós Ayacucho, la representación teatral, que está, por cierto, en línea, pueden verla en línea, Adiós Ayacucho, en el personaje de Casafranca, digamos, se siente esta, esto que decía, ¿no? Es un niño, es un adolescente pasando a la adultez, en todo caso, o es un joven, ¿no? No es un personaje adulto. Yo recuerdo que en Cuculi más bien la idea es como más de adulto. Otra que a mí me parecía bien interesante también, y ahorita me has hecho acordar eso, que ojalá que lo haya incluido acá, es, ay, perdón. El Cuco, ¿no? Hay un corto, el Sí, Cuco. el corto esta de El Ukuku de, ay, ¿cómo se llama? De Valdivia, ay, no recuerdo este cineasta, pero por ahí puedo dejártelo luego. Sí, no me acuerdo. Bueno, cortometraje Tom, esa es. En este cortometraje está este personaje Juan Oso, bueno, el Pablucha, ¿no? Que va hacia el Ausangate,
a recoger el nevado, porque finalmente este es el vínculo que tiene este personaje con el agua, ¿no? O sea, Juan Oso directamente quizás en las versiones más conocidas no vamos a encontrar de manera directa su vínculo con el agua, pero a partir ya de su inserción en la fiesta del Coyuriti, digamos, esto se hace mucho más evidente, ¿no? El Pablucha lo que hace es tener la misión de ir a la Usangate, traer los nevados, y de algún modo con ese gesto de traer el nevado, la nieve o el hielo a su pueblo, restaurar el ciclo vital del agua, ¿no? Sin embargo, en este cortometraje, y eso es lo interesante de que podamos tener la libertad de adaptar, lo que se hace es más bien problematizar esta situación. Llega el Ukuku a la Usangate, pero no encuentra el nevado, ¿no? El nevado se ha secado, ya no hay agua. Entonces, y a partir de eso empieza toda una peregrinación larga en búsqueda del agua, ¿no? Y en ese caminar largo llega hasta Lima, donde finalmente, incluso en una escena como tragicómica, se podría decir, ve el nevado en un anuncio de publicidad, ¿no? Entonces se emociona, celebra, pero de pronto cuando llega a recoger ese nevado se da cuenta que no es real, ¿no? Y bueno, en una serie de aventuras termina como encontrándose con la nieve, pero con el hielo o el agua, que ahora se vende, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, ya se está problematizando la relación que se tiene en general o que se debe tener todos, bueno, y que se tiene en el mundo andino con el agua, ¿no? El agua no debería venderse, es un derecho de todos, ¿no? Y sin embargo, ya acá se está denunciando una serie de cosas, ¿no? Bueno, la depredación, en general la explotación desmedida que se ha dado a las tierras y que precisamente van a terminar en grandes sequías, en grandes desastres que a la larga van a perjudicarnos a todos, ¿no? Esa me parecía bien acertada. Bueno, no sé, hay otras representaciones, bueno, ahorita no se me ocurre, pero sigamos. No, no, sí, sí, sí. Y Janet, digamos, qué bibliografía o qué recursos ¿no? O qué información podríamos encontrar acerca de Juan el Oso en línea, por ejemplo? Eso está, justo acá tengo algunas lecturas que estuve chequeando. Bueno, Casa de la Literatura, me parece con Bicentenario, y si está una versión de Juan Oso que está en Spotify, ahí podemos conocer una versión de Juan Oso. Versiones de Juan Oso vamos a encontrarla también en el libro de César Itier, El Hijo del Oso, que también está en línea, donde se recogen dos versiones específicamente, ¿no? También, bueno, están los cortometrajes, el cortometraje que mencioné de Gastón Vizcarra, un artículo de Gerald Taylor, que en este artículo Gerald Taylor incluye una versión más de Juan Oso, que es precisamente, bueno, él lo pone como Juan Puma, pero que precisamente es Juan Oso, ¿no? Eso es bien interesante, que hay como versiones donde se confunde la figura del oso con el puma. Pero bueno, ya investigando, imagino que ya los que decidan adaptar este relato irán encontrando estas relaciones. Pero bueno, lo que hace en esta versión de Gerald Taylor, este Juan Oso, la figura de este Juan Oso al final termina, digamos, al no poder controlársele en sus aventuras, porque es mitad animal, digamos, sus juegos terminan matando a algunas personas, ¿no? Entonces, al no podérsele controlar, en algún momento se enteran en el estado de su esencia y piden que se le lleve a Lima, ¿no? Y este Juan Oso es llevado a Lima y termina viviendo en Palacio de Gobierno, ¿no? Ahí hay un puente bien interesante con lo que pasa con la versión de, bueno, con Adiós Ayacucho, la adaptación de Yuyashkani, ¿no? Porque lo que hace también el Pablucha de Augusto Casafranca en Yuyashkani es finalmente ir a Lima, ¿no? Y pretender entrevistarse con el presidente, y al no poder hacerlo, quizás ahí estoy spoileando la obra de teatro y la novela, mejor no sigo, pero bueno, léanla. Pero bueno, nuevamente, ¿no? Está esta idea de dónde termina su figura. Y por otro lado, este relato, este libro, Voces Nuestras, alguna vez estuvo en línea, lamentablemente ahora no lo encontré en línea,
pero digamos es un texto de fácil acceso, ¿no? Podemos encontrarlo en cualquier biblioteca, está acá en la Biblioteca de Casa de Literatura, en la Biblioteca del Ministerio de Cultura también, cualquier biblioteca. Allí incluye también una versión de Juan el Oso, me parece que es una versión de Cusco, si no me equivoco. En fin, eso, y creo que una buena fuente, alguien, digamos, alguien como con más curiosidad lo que podría ser, me parecería lindo, es que vayamos como preguntándole a nuestros abuelos también, sobre todo quienes están en las zonas andinas, ¿no? O conocen gente de las zonas andinas, a nuestros abuelos. Yo estoy segurísima que conocen alguna versión de Juan Oso. Esas serían algunas posibles entradas para acercarse a esta figura. No, y es muy interesante lo que dices, ¿no? Porque es cierto, hay diferentes versiones y al ser una adaptación, digámoslo, nos da ciertas licencias para poder buscar, ¿no? Y también buscar fuentes, ¿no? Eso. ¿No? Gráficas como las que nos has dicho y mostrado. También podrían, digamos, o sea, es el Juan Oso, pero también indagar un poquito más en la del Pablucha, ¿no? Mirar fotos allí de la peregrinación de Coyuriti. Hay estudios también sobre esta peregrinación, danza, cómo se comporta Juan el Pablucha en esta danza. Es un ser travieso, golpea con su látigo, ¿no? con su látigo, a quienes golpea, porque lo hace. Sería interesante indagar por ahí y hacer un cruce entre estos dos momentos, ¿no? Entre el ritual y el relato también. Creo que el texto de Gerald Taylor, si no me equivoco, sí, el de Gerald Taylor puede ayudar a hacer ese puente entre ambos relatos. Por ahí sugeriría. Muy interesante, Janet. Y bueno, creo que continuamos. Queríamos mencionar a la Maru. Y es ahí, Janet, mi pregunta que viene. ¿Cómo para ti, quién es cómo es ese ser, el Amaru? Bueno, el Amaru en principio es una figura muy recurrente, bueno, es una deidad, se podría decir, en el mundo andino, es una figura recurrente en se podría decir incluso en manifestaciones culturales prehispánicas, ¿no? O sea, vamos a ver su representación en biología andina, norteña también, incluso ahí podríamos generar puentes, incluso con algunas figuras de la Amazonía como la Puragua, la Yacumama, ¿no? Entonces es un ser que habita en el agua, generalmente, o incluso en algunas versiones en medio de alguna cueva, en la profundidad de la tierra, ¿no? Un poco tectónica, incluso es esta figura. Bueno, pero generalmente es en eso, ¿no? En lagos, en las profundidades de la tierra. Es una especie de puente también entre el Janampacha y el Caipacha. Es una deidad que en general dentro del mundo andino que puede ser entendida como constructora, como que genera vida, pero que también puede destruir, ¿no? Básicamente eso podría decir. Hay como nuevamente, algo interesante también de la Maru es que es un relato que ha pervivido, está dentro de la tradición prehispánica, pero en el periodo colonial también es muy recurrente. Creo que de las deidades andinas es como de las más recurrentes. También vamos a encontrar que en los relatos contemporáneos del siglo XX todavía sigue apareciendo esta figura, ¿no? Y de hecho creo que es un ruido no sé si soy yo, pero hay un ruido que está molestando, perdona. No te preocupes, Janet. Ya. Sí, justo con lo que mencionabas, por ejemplo, mira, recuerdo el relato de la Maru de Carlota Carballo, por ejemplo, en la revista Urpi, ¿no? Pero también, una vez creo que charlando contigo, también recordábamos, perdón, Juan Poma, también el Inca Garcilaso de la Vega tenían algunas versiones o nos daban algunas orientaciones o hablaban acerca de la Maru, ¿no? No sé si podrías profundizar quizás en ello. Sí,
sí, como te decía hace un rato, la tradición colonial también está muy presente esta figura, y yo creo que algo que es como recurrente, quizás no tanto en Guamán Poma, pero sí en Cieza, en Cieza de León, en Albornoz, en otras figuras, esta figura de la Maru es siempre como una especie de monstruo, ¿no? Un monstruo, digamos, enorme, con una figura ambigua, entre, no sé, una mezcla entre serpiente, no sé, con cabeza de llama, una figura imponente, corpulenta, ¿no? En los comentarios reales, creo que justo tengo alguna cita por ahí sobre la Maru, de los comentarios reales. Y también, bueno, en el caso de Guamán Poma sí esta figura tiene como, es más mencionada únicamente, ¿no? O sea, ahí la relación en general de Guamán Poma con la religiosidad andina es bastante ambigua, ¿no? A diferencia de Albornoz, que digamos abiertamente está condenando esta serie de figuras, ¿no? Y más bien lo que hacen es informarnos de su presencia, de la forma que pues, posiblemente tengan, ¿no? Pero claro, Guamán Poma lo que hace es más bien contarnos, por ahí la grafica en un escudo, quizás ahí podemos mirar, no sé si puedo poner mi diapositiva. Sí, No, bueno. porque aprovechamos de repente cuando muestras tu diapositiva, porque es muy interesante también ver cómo es representado físicamente, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Ya, sí, justo ahí aprovecho para... Su representación física es bien variada. Como te decía, es generalmente una serpiente voladora, con cuello y cabeza de llama, por ahí. Y algo que me has hecho acordar a propósito de esto. Aquí, por ejemplo, este es un quero donde está el Amaru, bueno, con sus dos cabezas, si no me equivoco. Esto también, por ejemplo, hace poco me fui a Tupicocha y en Tupicocha, la figura del Amaru, bueno, allí la fiesta del agua, en general la presencia del agua es bien importante, ¿no? No en vano en esta zona de Lima es donde aún se conserva una de las prácticas más importantes que tenemos de la tradición andina, ¿no? Que es la siembra del agua. Entonces, y bueno, allí en su iglesia tienes la figura de los amarus, en ambos portones. Lamentablemente no inserté la foto, pero quería como recordar, ¿no? Es una figura que vamos a encontrar siempre, ¿no? Incluso en nuestras, o sea, es como parte de nuestras marcas tectónicas, ¿no? Esto es en una, si no me equivoco, esto es en Huarochirí, bueno, en Muyococha y Culibrayoc, ¿no? Ahí supuestamente está la huella del Amaru, ¿no? Bueno, dentro de las tradiciones orales, una de las tradiciones, no, dentro de los relatos que se conocen de este periodo, uno de los relatos más interesantes del Amaru es la mención que se hace en el manuscrito de Huarochirí, ¿no? Que precisamente por acá debo tenerlo, voy a aprovechar para buscarlo. Esta es otra representación del Amaru. Esta es más bien de Martínez de Compañón. Bueno, no se en su descripción está presentado como Amaru, pero digamos tiene estas similitudes, ¿no? Un cabeza por ambos lados, forma de serpiente, ¿no? Ahí Martínez de Compañón me parece que le pone otro nombre, no recuerdo ahorita el nombre que le pone. Bueno, la representación de Guamán Poma en este escudo de armas, donde además están algunas de las figuras más importantes, los animales más importantes, ¿no? El jaguar también. Bueno, dentro de la cultura moche también, en general dentro de las culturas norteñas, también está bien presente la figura del Amaru. Bueno, ahí hay como puentes interesantes que se puedan hacer con otras deidades norteñas, ¿no? A ver, aquí debo tener este fragmento del manuscrito de Huarochirí, ¿no? Quizás ahí puede ser un buen punto de inicio para empezar a construir la figura del Amaru, porque si bien es cierto, es una figura que está muy presente, digamos que no hay un relato que unifique, que pueda generar un ciclo del Amaru. Yo creo que en este caso, a diferencia de Juan Oso, que por ejemplo es mucho más fácil generar una linealidad porque tienes a un Juan Oso niño en sus distintas aventuras, luego la inserción en el ritual o la fiesta.
En el caso del Amaru es un poco más complejo, ¿no? Porque las distintas versiones nos remiten a distintos momentos, ¿no? En una de las versiones recogidas por José María Arguedas, por ejemplo, el Amaru es más bien generadora del mundo, ¿no? O sea, su presencia, su aparición da lugar a que el mundo pueda existir, por ejemplo, ¿no? Algo parecido también pasa con el manuscrito de Guarochirí, en donde se relata este enfrentamiento entre Pariacaca y Guayayo Carguincho. Quizás leo el fragmento ahí para ayudar. Sí, sí, por favor. A ver. Entonces Pariacaca, lanzando rayos, y también sus 5 hermanos, lanzando rayos penetrantes, derrumbaron, dicen, el precipicio e hicieron temblar a Guayayo. Este luego hizo salir una inmensa serpiente de 2 cabezas, llamada Amaru, a despantar a Pariacaca, dijo. Pariacaca, viendo a la gran serpiente, hizo un bastón de oro y con él puso en el centro del lomo de la bestia. El Amaru se enfrió y se convirtió en piedra. Lado claramente en el camino de Quica, en las alturas. Y los hombres del Cusco o de cualquier otro sitio que saben que tiene conocimientos, rascan el cuerpo de este Amaru con alguna piedra y sacan polvo de ella para emplearlo como remedio. No caeré en la enfermedad, dicen, ¿no? Como esta figura, pese a que supuestamente termina su existencia apenas empieza este gran enfrentamiento, se hace permanente, ¿no? Dentro de cómo se integra, digamos, al Apu, ¿no? O al cerro también en este caso, y de algún modo acompaña siempre a los viajeros que pasan por esta zona, ¿no? Y esto pasa no solo con esta versión, o sea, está en Lima, hay zonas en Cusco, en Ayacucho también, donde se puede vislumbrar dentro en medio del cerro, del monte, la figura del Amaru, ¿no? Se puede identificar allí. Y algo que me acabo de acordar, perdón que cambie ahí de pregunta, es que esta figura ha sufrido tantas transformaciones que incluso en algunas versiones este Amaru ya no es una serpiente, es un toro más bien. Y ahí por ahí yo no he indagado mucho, pero sería bien interesante mirar qué pasa allí, ¿no? En qué momento y por qué es que retoma la figura más bien del toro, ¿no? O sea, qué presencia, además un toro que es un animal como que no es prehispánico, ¿no? Que viene más bien con los españoles y estamos hablando de una deidad prehispánica, ¿no? Otra cosa que también quisiera mencionar antes de pasar a la siguiente pregunta, perdón, me voy acordando de algunas cosas, es que este Amaru está siempre, en algunas versiones está vinculado a otras deidades, entonces creo que quien decida trabajar al Amaru igual no estaría de más que vaya mirando como con qué otras deidades va dialogando, ¿no? Está bueno, en este enfrentamiento entre Pariacaca y Guayayo Carhuincho, pero también es, bueno, al ser una figura que vive en el agua, cuya presencia genere lluvias, está vinculada también al dios Illapa, por ejemplo, ¿no? Y ahí sería interesante mirar esa conexión entre el dios Illapa o incluso entre Huiracocha también o el dios Guaira, ¿no? O sea, esas otras deidades vinculadas al agua también que están conviviendo con él. Eso nada más. No, no, sí, sí, comprendo lo que nos está diciendo, sobre todo poder utilizar, ¿no? Diferentes referentes acerca de nuestra cultura andina y poder también encadenarla, ¿no? Con el Amaru, ¿no? Que es muy Sí. interesante, sobre todo para armar todo un corpus bien, digamos, un contexto un poco más amplio, ¿no? Y Janet, no sé si tú nos podés mostrar o presentarnos quizás algunas informaciones con el cual nosotros podamos entrar ahí a información acerca de la Maru. Ah, ya, justo, bueno, además de las imágenes que he ido mostrando, que creo que pueden ser insumos bien interesantes, hay algunos libros también, y creo que igual sería bien interesante que nos vayamos a las crónicas, ¿no? Para mirar un poco cómo es que esta figura es recepcionada en principio o descrita simplemente, porque la mayoría de estas crónicas lo que hacen es describirla, pero claro, al ser el Amaru esta figura serpiente alada, es inevitable allí hacer el puente con el dragón, por ejemplo, ¿no? Otra figura como medieval y más bien europea, ¿no? Y ahí más bien habría que mirar qué pasa con ese puente, pero
mirar las crónicas me parece importante para ir como construyendo una figura. Y luego sí me parece importante, bueno, ahí mirar la nueva crónica, los comentarios reales, que son como algunas de las fuentes que ustedes también han puesto en la lista sugerida. Y de ahí pensaría en algunas bibliografías más bien que han estudiado la figura del Amaru, ¿no? O lo que decía de las deidades, ¿no? Franklin Peace es alguien que ha trabajado harto sobre este ser. Creo que el libro Mitos, Leyendas y Cuentos de peruanos, de Arguedas e Izquierdo, va a ser clave. Ahí hay por lo menos 4 relatos en donde se hace alusión a la Maru, ¿no? En 2 de ellas es un personaje protagónico. Como decía, allí hay una versión cuya fin tiene que ver con el origen del mundo. Por ahí quizás sí les digo el nombre del relato, ahorita no me acuerdo, pero me parece importante porque a simple vista no sé, no, bueno, está el de la Maru, de Ayacucho, que bueno, ahí es más fácil de identificar. El relato de las campanas encantadas, donde el Amaru más bien es un toro, ¿no? También el relato, la aparición de los seres humanos sobre la tierra de Junín, me parece clave como para ir generando como una especie de línea temporal incluso de la Maru, ¿no? Cómo su figura va evolucionando y transformándose. Y en casi todos estos relatos, por cierto, hay bastante detalle sobre su forma. Creo que al ser una deidad digamos, tiene como, es una figura con mucha presencia, ¿no? Después, bueno, están las crónicas de Pachacutillamqui, de Albornoz, donde también se le describe de algún modo. Y algo que podrían mirar también, se me ocurre, es los diccionarios coloniales. Están muy enfocados en definir a estas deidades, ¿no? Lo que decía, hay mucho interés dentro de las crónicas en general de este periodo por mirar estas figuras, casi siempre es desde la representación o el pensarlos como monstruos, porque acordémonos también en qué contexto están apareciendo, ¿no? Es el de la extirpación de idolatrías, ajá, pero ahí, igual ahí nos van dando como pistas, ¿no? De cómo imaginarlo. Eso, no sé si contesté tu pregunta, pero... No, no, sí, sí, ya sé, ¿no? Y bueno, yo siempre tenía esta relación con el Tupac Amaru. También, ¿no? esa, Creo que fue incluso escudo de armas sí, de la familia, ¿no? De José Gabriel. eso es bien interesante ahora que tú dices, ¿no? Esta deidad es tan importante que logra, digamos, y esto es algo que también lo señala Ramón Poma, ¿no? O sea, cómo estas deidades importantes, digamos, para dar cuenta de su conexión con las comunidades andinas, ellas van tomando nombre de ellas, ¿no? Entonces, por eso es que hay varios incas que tienen el nombre Amaru, ¿no? O sea, insertan el Amaru dentro de su nombre, porque finalmente, ¿qué es lo que representa el Amaru, no? Majestuosidad, imponente, entre otras cosas, ¿no? Entonces, guerrero, también iniciador, creador y destructor al mismo tiempo también, ¿no? Entonces, quizás ahí se pueda generar incluso algún puente, porque algo que me hacía pensar mientras revisaba algunas notas ahí sobre el Amaru, es que, bueno, este ser está, bueno, en varias versiones termina siempre como volviendo al agua o haciéndose parte del cerro, podría decirse, ¿no? O sea, a grandes rasgos. Pero sin embargo, por lo mismo que está ahí en una cueva, en el agua, en la profundidad del agua, en el cerro, es como bien latente que regrese, ¿no? Que salga en cualquier momento. Y de hecho hay alguna que otra versión donde se hace alusión a que está esperando a que, no sé, pase algo y vuelva a salir para destruir todo, ¿no? Pero ese destruir todo también es reconstruir, ¿no? O sea, volver a dar otro orden, ¿no? Hay como un puente bien interesante que se puede hacer incluso con Incarri, ¿no? O sea, ya creo que antes han revisado Incarri, pero por ahí una idea que sale. Eso. Sí, bueno, más bien, muchas gracias.
nos has podido dar un panorama acerca de tanto de la Maru como de Juan Oso. Y bueno, invitar a todas las participantes del concurso o las personas que quieran participar del quinto concurso nacional de narrativa gráfica, que en la Biblioteca Mario Vargas Llosa de Casa de la Literatura van a encontrar, poder encontrar muchos de estos relatos, muchos de estos estudios, y también dentro de las bases del concurso nacional de narrativa gráfica de las cuatro, en las webs de las cuatro instituciones, ustedes van a encontrar sobre todo justo los materiales que he estado también comentándonos, Janet. Entonces, invitarlos a que puedan explorar, puedan leer y puedan realizar sus adaptaciones. Muchas gracias, Janet. Nosotros nos despedimos en estos momentos y bueno, invitamos para que sigan también las otras charlas acerca de Nailam y la Puragua. Gracias, Janet. Gracias a todos. Hasta luego.